Los poemas griegos poblados de gloriosos héroes, los textos de los antiguos Vedas y sus múltiples divinidades, las palabras de poder que alguna vez pronunció Zoroastro. Todo ello fue escrito en lenguas emparentadas, son creaciones de sociedades unidas por un antiguo lazo de tradición, leyenda y mito. Hoy viajamos al origen. Hoy, en 5 minutos de historia, el origen de las lenguas indoeuropeas 2. La teoría de la estepa. Lo prometido es deuda. Después de aventurarnos en la arqueogenética y de revisar la historiografía sobre los indoeuropeos, ha llegado el momento de ver la principal teoría que trata de explicar su origen. Sin embargo, para hacerlo, primero vamos a necesitar conocer los datos que nos aporta la arqueolingüística. Después ya nos adentraremos en la teoría de la estepa, que trata de explicar de dónde vienen las diferentes ramas indoeuropeas, ya sabéis, celtas, iranios, germánicos, etc. Concluiremos con un pequeño capítulo que explica por qué esto es importante a la hora de abordar la prehistoria de Iberia. Empezamos. Capítulo primero. El método comparativo. Principios de arqueolingüística. ¿Cómo estudiar una lengua cuyo último hablante murió hace milenios? Un idioma que no dejó textos escritos, que de hecho no fue escrito jamás. Para responder a esta pregunta surgió, en el ámbito de los estudios indoeuropeos, el método comparativo. Como su nombre indica, esta manera de trabajar se basa en comparar diferentes idiomas emparentados. Y como ya hemos visto, la misma idea de que idiomas como el sánscrito, el latín o el griego estaban emparentados entre sí, surgió al detectar palabras parecidas con el mismo significado. Palabras como oveja o padre. Estos vocablos son conocidos como cognados, palabras con un origen etimológico común. El método comparativo sostiene que analizando su evolución en diferentes idiomas emparentados, deberíamos ser capaces de entender cuál es ese punto cero, la palabra original de la que todas ellas descienden, aunque su forma o incluso su significado haya cambiado con el tiempo. Os pongo un ejemplo. Comparando la palabra padre en latín, sánscrito, griego e inglés antiguo, se podría teorizar que la palabra que dio origen a todas ellas debía sonar algo así como fater, para poder evolucionar en todas esas formas diferentes, porque estos cambios fonéticos no se dan de forma aleatoria, no salen de la nada. Pero el método comparativo nos permite ir aún más lejos. Después de analizar otras muchas palabras germánicas y sus cognados en otros idiomas indoeuropeos, fue evidente que este cambio surgía de forma estable en todas aquellas palabras que cumplían las mismas condiciones, independientemente de su función o significado. Es decir, simplificando un poco, que todas las palabras cognadas que empezaban por P en latín o griego, comenzaban por F en alemán o inglés. Esto llevó a teóricos como Jacob Grimm, y sí, es el de los cuentos, a proponer que las lenguas germánicas se habían desarrollado a partir de la aparición de una serie de cambios fonéticos que agruparon en lo que llamaron leyes, por su estabilidad y predictibilidad. Por supuesto, esta evolución del idioma se va a dar con el tiempo en todas las lenguas humanas y abarca más aspectos que simplemente el fonético. Estoy simplemente tratando de mantener la explicación sencilla. A veces actúa sobre las palabras esta tendencia natural a cambiar sonidos, creando formas ligeramente diferentes según los hablantes originales de un idioma se van dispersando y perdiendo el contacto. Pero en otras ocasiones, la razón de estos cambios es lo que llamamos un sustrato. Imaginad, por ejemplo, un grupo que habla un idioma indoeuropeo, extendiéndose sobre el territorio de un grupo no indoeuropeo, asimilando a sus integrantes en la formación de una nueva sociedad mixta. Estos nuevos hablantes aportarían nuevas palabras y cambiarían la forma de pronunciar otras, tendrían un acento. A medio plazo, esto acabaría creando una nueva variedad de idioma indoeuropeo, con cambios gobernados por sus propias leyes. Pero lo interesante para nosotros ahora mismo es que si pudiéramos entender los cambios que se han producido en cada una de las lenguas indoeuropeas, seríamos, en teoría, capaces de reconstruir la lengua originaria de la que vienen todas las demás. Y así, durante casi 200 años, una plétora de investigadores y especialistas se han dedicado a rastrear textos antiguos y modernos, tratando de definir las leyes que rigen los cambios experimentados por cada una de las ramas del árbol indoeuropeo, buscando retroceder hasta llegar a su raíz, a esta lengua original, bautizada protoindoeuropeo, abreviado PIE.
Las palabras en protoindoeuropeo se escriben con un asterisco delante, para indicar su carácter reconstruido y, como tal, teórico. Además, se escriben con caracteres fonéticos especiales, que señalan los sonidos que creemos posibles teniendo en cuenta la evolución que han sufrido las palabras en las lenguas descendientes. Esta reconstrucción, por supuesto, puede variar según aumente nuestro conocimiento de las otras lenguas de esta familia. Por ejemplo, la palabra protoindoeuropea para oveja se había reconstruido como owi, basándose en sus descendientes conocidos, con preferencia por los idiomas más antiguos, como el sánscrito o el griego. Una vez que se descifraron los textos de lenguas anatolias, como el luvita o el hitita, se descubrió, sin embargo, que escribían esta palabra con un signo por delante que parecía denotar un sonido inicial que debió ser algo así como ha. Así que la reconstrucción fue actualizada a hewis o owis, para recoger esa consonante inicial que los otros idiomas habían perdido. Los signos fonéticos de H2 y H3 representan diferentes sonidos que se consideran posibles en la palabra protoindoeuropea original, esencialmente sonidos hechos en la laringe, pronunciados con diferente intensidad, así hewis o owis. Como os podéis imaginar, no hay un consenso científico firme sobre muchas de estas reconstrucciones, y muchísimo menos sobre cuál sería la pronunciación exacta. Yo simplemente estoy haciendo una pronunciación, digamos, casera para que podáis haceros una idea. Pero, por suerte, a nosotros, que no somos lingüistas, no nos preocupa tanto llegar a ese nivel de detalle. Lo que nos interesa, y este es el punto al que quería llegar, es que utilizando estos métodos y otros, como la reconstrucción interna, a estas alturas se ha podido reconstruir un catálogo bastante amplio del vocabulario protoindoeuropeo, independientemente de su pronunciación exacta. Palabras como kueklos para rueda, luene para lana o meter para madre. Y esto, para un historiador, tiene una profunda importancia, porque hay una disciplina llamada arqueolingüística que trata de utilizar esta información para aumentar los datos que podemos deducir de la sociedad que hablaba este idioma originario. Datos sobre su entorno, su sociedad, su forma de vida o su nivel tecnológico. La lógica detrás de esta idea es fácil de entender. Imaginad un protolenguaje que se va dividiendo en varias ramas en algún momento entre el comienzo del Neolítico y la Edad del Hierro. Las palabras cognadas presentes en las lenguas descendientes deberían representar realidades conocidas ya en tiempos de la lengua madre. Por ejemplo, si podemos encontrar términos cognados para las palabras definiendo cobre, lana o rey, entonces podríamos suponer que la sociedad madre conocía la metalurgia, tenía animales domésticos de los que obtener lana y una organización jerárquica centrada en un líder. Este ejemplo es también una simplificación, solo para que se entienda la idea. Como siempre en historia antigua, se requiere precaución extrema y un análisis profundo caso por caso, para eliminar la posibilidad de préstamos entre miembros de la familia, por ejemplo. Siempre es mejor cuando podemos encontrar cognados claros entre idiomas distantes, como sánscrito y latín, por ejemplo. Los primeros intentos de utilizar este conocimiento, este repertorio de palabras, para localizar el origen de los indoeuropeos, tomaron en general dos caminos. Hubo expertos que trataron de utilizar las especies de animales y plantas incluidas en el repertorio de palabras reconstruidas, y esto les llevó a señalar una amplia zona en el este de Europa. Hoy en día esta información se mira con cierta desconfianza, porque ahora sabemos que no solo el clima y con él la distribución de los seres vivos cambia a lo largo de los milenios, sino que los nombres de animales y plantas muchas veces se aplican a especies parecidas. Una vía más prometedora, sin embargo, es utilizar las palabras que recogen avances tecnológicos o culturales. Y en el caso del protoindoeuropeo, prácticamente desde que comenzó su reconstrucción, pareció claro que sus hablantes constituían una comunidad nómada, dedicada a la ganadería. De hecho, el mismo August Schleicher, el académico que desarrolló el modelo de los árboles de lenguas, ya había escrito en pleno siglo XIX una especie de fábula, una conversación entre una oveja y un caballo sobre su vida como animales domésticos, utilizando los nombres y verbos protoindoeuropeos de los que disponía. Aunque, como casi todo en historia antigua, en este tema tampoco hay unanimidad total. Aún así, a día de hoy, después de décadas de investigación y fuertes controversias, creo que podemos resumir el consenso entre los especialistas en protoindoeuropeo en torno a dos puntos. El primero es que los protoindoeuropeos eran pastores de ovejas y bóvidos.
Esto parece claro por la terminología reconstruida. Pero este consenso no llega al punto de establecer si además practicaban la agricultura y hasta qué punto, con posiciones que cubren todo el rango de posibilidades, desde aquellos que sostienen que eran exclusivamente pastores hasta los que defienden una economía mixta con práctica habitual de la agricultura. Y el segundo punto de consenso es el orden aproximado de aparición de las ramas de la familia. Primero se habría separado el antepasado de las lenguas anatolias y después el de las tocarias. Del grupo restante, conocido como lenguas protoindoeuropeas tardías, se habrían desgajado primero el antepasado de las lenguas itálicas y célticas, y más tarde todas las demás. Hay también un cierto consenso en que el griego y las lenguas indoiranias están estrechamente emparentadas entre sí, porque presentan ciertas similitudes, aunque esto es más discutido, principalmente porque hay otras escuelas de pensamiento que asocian el indoiranio a las lenguas baltoeslavas. Cualquier hipótesis que a día de hoy proponga un origen para los indoeuropeos debe tener en cuenta todas estas evidencias, bien integrándolas como parte de su explicación, bien explicando por qué las consideran correctas. Ahora que entendemos lo que nos ofrece la arqueolingüística, el siguiente paso es cotejarlo con las evidencias que nos ofrece la arqueología y la arqueogenética. Con todo ello, deberíamos ser capaces de encontrar el origen de estos esquivos indoeuropeos. Veamos qué nos ofrece la principal teoría al respecto, la teoría de la estepa. Capítulo 2. La teoría de la estepa. 1. Introducción. Encuentro en la estepa. Como acabamos de ver, desde los primeros acercamientos al estudio de las lenguas indoeuropeas, pareció evidente que la génesis de su expansión estaba unida al pastoralismo nómada. Pero el lugar concreto de origen de esos supuestos pastores nómadas, dentro del amplísimo territorio en el que se hablan estas lenguas, ha sido el motivo de décadas de discusión entre genetistas, arqueólogos, filólogos y otros especialistas. La opinión que parece estar haciéndose poco a poco con el consenso científico es la que propone como su origen un lugar que ha estado asociado a grupos errantes de jinetes desde tiempo inmemorial, las grandes estepas euroasiáticas, y específicamente la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Desde el 4500 a.C. aproximadamente, este área va a ser el escenario de la expansión de varias culturas relacionadas entre sí, impulsadas por una combinación de factores. Entre ellos podemos destacar la domesticación del caballo, el uso de carros de bueyes como forma de transporte, la aparición de enfermedades asociadas a la vida ganadera y un progresivo cambio climático que dificultó la agricultura. Vimos este tema en detalle en el vídeo dedicado específicamente a ellos. Hoy vamos a dar un paso más, porque la teoría de la estepa defiende que estas gentes de principios de la Edad del Bronce son los primeros hablantes de una lengua indoeuropea, y que sus diferentes oleadas fuera de la zona en torno al Mar Negro representan la aparición de las diferentes ramas de la familia indoeuropea. En esta hipótesis, el momento esencial para la aparición de los indoeuropeos como comunidad de hablantes, pero también como cultura, es el encuentro de dos grupos humanos hacia el 5000 a.C. El primero portaba la huella genética de los cazadores-recolectores del Cáucaso. Estas gentes, que durante el milenio anterior habían desarrollado la agricultura y la ganadería, habían empezado a irradiar desde su origen en las tierras altas de lo que hoy es Armenia en varias direcciones, pequeños grupos familiares buscando nuevas tierras. El segundo estaba compuesto por bandas de cazadores y pescadores que habitaban ya la zona de la estepa cuando los anteriores comienzan a llegar. Los conocemos como cazadores-recolectores orientales, descendientes de los cazadores de mamuts siberianos de la Edad del Hielo. La arqueología parece indicar que los grupos de recién llegados son asimilados por estas bandas de cazadores, y la genética muestra la aparición subsiguiente de una nueva población mixta, en un gradiente que va desde el norte del Cáucaso hasta el curso medio del Volga. Y no son solo la genética y la arqueología las que dibujan este escenario. Fosilizados en el protoindoeuropeo encontramos préstamos de las lenguas urálicas, la familia de idiomas que se hablan aún hoy en las tierras gélidas del noreste de Eurasia. De hecho, algunos de estos préstamos son bastante curiosos, porque afectan a palabras básicas del vocabulario, como los pronombres personales o las palabras para agua o nombre. También se han propuesto diversos préstamos e incluso parecidos fonéticos y morfológicos entre el protoindoeuropeo y las tres familias de lenguas nativas del Cáucaso. Y todo esto da lugar
a una propuesta interesante. Es posible que el protoindoeuropeo naciera aquí, en este momento, como fruto de este encuentro, cuando un idioma lejanamente emparentado con las lenguas urálicas de los nómadas siberianos comenzó a ser hablado por una población con una lengua nativa diferente, posiblemente una forma arcaica de alguna de las lenguas caucásicas. Estos nuevos hablantes habrían cambiado los sonidos y las formas, provocando la aparición de un nuevo idioma, con rasgos de ambas familias, pero sin pertenecer a ninguna de las dos. Una nueva lengua para una nueva sociedad. Esto explicaría por qué solo vamos a encontrar el protoindoeuropeo y sus descendientes asociados a esta huella genética que se forma en este momento, porque este idioma, y por extensión todos sus descendientes, serían un producto de esta etnogénesis, de esta fusión de gentes, de la creación de esta nueva cultura. Y como vamos a ver, los rasgos de esta nueva sociedad van a quedar profundamente imbricados en la cultura y el idioma protoindoeuropeos. 2. La formación de la sociedad indoeuropea. Así, desde hace casi un siglo, expertos en estudios indoeuropeos habían venido notando ciertos parecidos profundos en la forma de organizarse de sociedades indoeuropeas históricas y contemporáneas. Esto llevó al desarrollo de la teoría trifuncional de Georges Dumézil. Este historiador y mitógrafo francés utilizó el método comparativo para reconstruir 3 clases que habrían existido ya en la sociedad protoindoeuropea, partiendo de la mitología y la organización social de sus descendientes. Una clase soberana que tendría 2 aspectos, incluyendo una jefatura terrenal y una clase sacerdotal encargada de los asuntos sagrados. Una clase guerrera, con acceso a ciertas obligaciones y privilegios, y una clase productora, encargada de la agricultura y el pastoreo. Tenemos ejemplos clásicos, como la sociedad de castas india o las diferentes clases que detectamos entre los celtas. Por supuesto, en las décadas desde que Dumézil expuso su teoría, esta ha sido sometida a todo tipo de críticas, y sin embargo, en su formulación esencial, hoy en día es aceptada sin muchos problemas. Y aquí viene lo apasionante. Las culturas que nacen de la fusión entre los cazadores de Siberia y los grupos que venían del sur del Cáucaso, especialmente Samara y Khvalynsk, nos han dejado cementerios en los que podemos encontrar por primera vez lo que parecen las huellas materiales de esta organización social indoeuropea originaria. Así, como recordaréis, el cementerio de Khvalynsk, perteneciente a la cultura del mismo nombre, mostraba una estratificación clara. El 14% de los individuos habían sido enterrados con objetos de cobre, otro 14% acompañado de huesos provenientes de sacrificios animales. Adicionalmente, un número muy minoritario de hombres aparecía con ambos atributos y además con cabezas de maza. En el resto de sepulturas encontrábamos objetos sencillos de hueso, conchas o nada en absoluto. Resulta increíblemente tentador asociar los individuos con objetos de cobre a la clase guerrera, a los individuos que aparecen con huesos de animales a una clase sacerdotal, a los individuos de las mazas con la jefatura terrenal y al resto de tumbas como los rastros de la clase productora de Dumézil. Si esto es correcto, podríamos incluso aventurar la génesis de esta organización, el origen de estas 3 funciones o clases. Así, los antiguos cazadores del norte, ante la llegada repentina de la agricultura y la ganadería, habrían pasado a ser guerreros y saqueadores, emprendiendo largos viajes en los que lograr prestigio personal. La consecuencia directa sería una posición jerárquica superior a la del resto de miembros de su sociedad, atestiguada por la presencia de cobre obtenido en sus andanzas. La aparición de una segunda clase, encarnando la función sacerdotal, estaría ligada a la llegada de animales domésticos a la estepa. Esta novedad habría supuesto la aparición de un nuevo tipo de culto, centrado en el sacrificio de estos animales, que debía hacerse siguiendo ciertas reglas. Así, en los sacrificios funerarios de Khvalynsk encontramos exclusivamente animales domésticos. Esta nueva ritualidad estaría destinada a mantener el equilibrio de esta sociedad progresivamente más desigual. Esto se lograría por medio del reparto de la carne de los animales sacrificados. Esta asociación entre el sacerdocio y lo sagrado y el sacrificio de animales domésticos va a ser una constante en todas las sociedades indoeuropeas posteriores, en algunas de forma clara y evidente, en otras de forma algo más vestigial. Por ejemplo,
En los textos védicos de la India se especifican los animales que los brahmanes, la casta sacerdotal, debían sacrificar, y su importancia en orden descendente: bueyes, caballos, vacas, ovejas y cabras. Para ser válidos, estos rituales debían seguir unas normas específicas, y de ahí la necesidad de una casta especializada. En la antigua Roma, los sacerdotes principales de cada deidad, encargados asimismo de los sacrificios, eran llamados flamines. Dumézil teorizaba que la propia palabra, flamen, era un cognado de Brahman, y se ha propuesto que ambas palabras descenderían de un término protoindoeuropeo para sacrificio, aunque en esto no hay consenso. El tercer tipo de sepultura especial, muy minoritario, reflejaría a jefes guerreros, la encarnación de la función soberana terrenal. Funcionalmente descenderían de los antiguos líderes de las partidas de caza, que en sociedades nómadas especializadas en la caza mayor tendían a ser hombres. Su característica principal, además de los objetos de bronce y los restos de sacrificios animales, es, como decíamos, la presencia de unas cabezas de maza de piedra. Estos objetos nos recuerdan a ciertos dioses que aparecen en diversas tradiciones indoeuropeas, portadores de una maza sagrada y de carácter guerrero. Los enterramientos más sencillos, que al final son mayoría, no ofrecen mucha dificultad de interpretación. Representarían al resto de la población, aquellas gentes que habían ido quedando en una posición más desigual, probablemente por el mismo proceso de asimilación de los agricultores que venían desde el sur del Cáucaso. Así, en la hipótesis de la estepa, este momento subsiguiente al encuentro entre cazadores nómadas y agricultores del Cáucaso sería la primera fase de formación de la lengua y la cultura indoeuropeas, y correspondería, como decíamos, a las culturas de Samara y la fase inicial de Khvalynsk. Son culturas que practican la agricultura de forma muy limitada y la ganadería no solo para la subsistencia, sino asociada a ciertas prácticas religiosas, en concreto sacrificios. Están desarrollando una jerarquización social y una incipiente clase guerrera. Genéticamente, presentan una diversidad de linajes masculinos que irá reduciéndose en el futuro. Pronto van a comenzar a expandirse, dando lugar a la primera rama del gran árbol indoeuropeo. 3. La primera expansión hacia el Danubio, Protoanatolio. Como vimos en el episodio dedicado a los jinetes de la estepa, hacia el 4300-4200 a.C., grupos asociados a estas culturas comienzan a desplazarse hacia el suroeste. No sabemos si aprovechan el colapso de las culturas del Danubio, si lo causan o si simplemente aprovechan un momento de debilidad para avanzar sobre su territorio. Las culturas posteriores de esta zona muestran una mezcla de rasgos culturales y genéticos propios de la estepa y de la cultura neolítica previa del lugar, en lo que es un nuevo proceso de etnogénesis, la aparición de nuevos grupos étnicos, nuevas identidades fruto del mestizaje. Y este es, en la teoría de la estepa, el segundo momento clave en el desarrollo de las lenguas indoeuropeas, porque aquí, en las tierras al sur del Danubio, aparecería la primera gran rama distintiva de la familia indoeuropea, la Anatolia. En su origen estaría tanto la separación de las gentes que quedaron en la estepa como el sustrato aportado por los agricultores neolíticos europeos incorporados, de grado o a la fuerza, en las nuevas sociedades. Así, las culturas arqueológicas de Suvorovo y Cernavoda primero y Ecero después representarían el periodo formativo de este subgrupo. Más tarde entrarían en la Anatolia, y aquí, durante el segundo milenio, y al contacto con culturas locales, como la hurrita, se van a desarrollar idiomas como el hitita, el cario o el palaita. Hay investigadores, como David Anthony, que le dan tanta importancia a este momento como para proponer un cambio radical en la terminología. Proponen llamar Indoanatolia a la fase anterior a esta división, reservando el nombre de lenguas indoeuropeas o grupo indoeuropeo a los idiomas que se van a formar a partir de ahora en la estepa. 4. La consolidación del pastoralismo nómada, protoindoeuropeo pleno. Como ya sabemos, a partir del año 3300 a.C. se van a dar una serie de cambios en la zona entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Probablemente por el contacto con las gentes de los Balcanes, que acabamos de ver, su huella genética cambia ligeramente, incorporando en torno a un 8% de rastro neolítico europeo. Pero los cambios más importantes no van a ser genéticos, sino culturales, y llegan del sureste. Aquí, en las montañas del Cáucaso, la cultura de Maikop está en pleno apogeo y va a ejercer una profunda influencia cultural en la estepa,
en varios ámbitos. Por una parte, desde este momento la organización social se va a hacer aún más jerárquica, extendiéndose a la estepa los grandes túmulos individuales que aparecieran por primera vez en la cultura de Maikop, los kurganes. Por otro lado, les transmiten la metalurgia del bronce, la rueda y el carro de bueyes. Así, las lenguas indoeuropeas posteriores a este momento presentan palabras cognadas para términos como rueda, eje o transporte en vehículo. El caballo, que parece haber sido domesticado ya por las culturas iniciales de la estepa, va ocupando un lugar cada vez más central. Su capacidad para escarbar en la nieve permite al resto de animales domésticos acceder a los pastos, y es utilizado por su carne y quizá su leche. Algunas evidencias parecen señalar incluso la posibilidad de que en este momento estuviera empezando a avanzarse en la equitación, si bien de momento de forma muy limitada. El transporte en este momento parece estar más bien centrado en los carros de bueyes. Esta mayor movilidad, acompañada por la marginalización de la agricultura, va a crear en la estepa un modo de vida completamente nómada, basado en los grandes rebaños de animales domésticos, que caracteriza a las culturas principales de este momento: Srednji Stok, Khvalynski Tardía y Repin. En la hipótesis de la estepa, este es el momento y el lugar que vería aparecer el protoindoeuropeo pleno, después de la separación de la rama Anatolia. Y de nuevo va a haber una profunda relación entre el vocabulario que podemos reconstruir para el protoindoeuropeo y el modo de vida que la arqueología y la antropología comparadas nos permiten suponer para estas gentes de la estepa. En las sociedades basadas en el pastoralismo nómada, entonces como ahora, defender el ganado contra asaltos o apoderarse de las riquezas de otros demostraría la destreza para asegurar la supervivencia. El robo de ganado se convierte así en la manera principal de obtener prestigio o de perderlo. Este es un modo de vida que va a quedar profundamente imbricado en la naciente sociedad nómada de la estepa y que vamos a encontrar una y otra vez en sus culturas sucesoras. Los líderes más exitosos aquí van a ser aquellos capaces de organizar incursiones y defender sus rebaños, lo que les permite acumular riqueza y con ella consolidar su poder. Así, la nueva sociedad que emerge en la estepa está basada en líderes fuertes, rodeados por redes de parientes y aliados, que compiten por el control de recursos y personas. Estas redes de alianzas quedarían consagradas en los grandes festines que podemos detectar arqueológicamente. Estos eventos sagrados en honor a los dioses serían una muestra del poder del organizador, directamente relacionado con la cantidad de ganado que podía proteger y sacrificar. En este entorno, el anfitrión ofrecerá regalos a los invitados, redistribuyendo la riqueza obtenida, creando así un lazo sagrado de hospitalidad y la obligación del huésped a devolver el favor en el futuro. Todos estos factores irían creando en la estepa tupidas redes de hostilidad y lealtad, de competición entre grupos patrilineales, exactamente la situación propicia para que los linajes masculinos fueran reduciéndose progresivamente. Así, en el norte de la estepa, la zona liminal con los grandes bosques del norte va a ir imponiéndose la línea masculina R1A, mientras que en el sur encontramos principalmente el linaje R1B. Y esta división parece, de nuevo, reflejarse en el idioma. Da la sensación de que en este momento hay ya variantes de protoindoeuropeo, con diferencias regionales. Es posible que esto sucediera desde el principio, con los dialectos del norte más cercanos en pronunciación a los idiomas de los cazadores siberianos, y los dialectos del sur con más influencia de las lenguas caucásicas. Fuera cual fuese la causa, las lenguas indoeuropeas que podemos asociar con los habitantes del norte de la estepa y el linaje masculino R1A van a ser lenguas Saten, es decir, todas tienen un acento común que transforma el principio de palabras que comenzaban por el sonido C en S. Mientras tanto, todas las lenguas que podemos asociar con el sur de la estepa van a ser lenguas Kentum, es decir, todas transforman ese sonido C en K y van a estar asociadas al linaje masculino R1B. Y desde el 3000 a.C., ambos grupos van a seguir caminos diferentes, con el grupo norte lanzándose sobre la Europa báltica y el grupo sur avanzando por el valle del Danubio. 5. El sur de la estepa, tocario e italocéltico, Yamna y Afanasievo. En el sur de la estepa, y probablemente como una evolución de las antiguas culturas de Srednji Stok y Repin, se consolida el horizonte cultural Yamna, y hacia el este, una migración de gentes estrechamente relacionados con ellos establece en el Altai la cultura de Afanasievo. Ambas están dominadas por el linaje masculino R1B.
Si bien a principios de los 2000 se asoció toda la huella genética de la estepa a los Yamna, hasta el punto de que se hablaba de huella genética Yamna o huella genética parecida a la Yamna o huella genética emparentada con los Yamna, las posteriores investigaciones han ido dejando claro que los Yamna o Yamnaya son solo una pieza de un puzzle mucho más complejo que estamos tratando de reconstruir hoy. Pero, volviendo a los Yamna propiamente dichos, sus expansiones y migraciones y las de sus parientes en Afanasievo van a suponer la aparición de nuevas ramas del árbol indoeuropeo, tanto por la separación física como por el encuentro con nuevos grupos con diferentes idiomas que van a actuar como sustrato. Los integrantes de la cultura de Afanasievo acabarían migrando hacia el sur, hacia el valle de Tarim, donde se desarrollarían más tarde las lenguas tocarias. Los Yamna, por su parte, van a dividirse. Mientras algunos grupos permanecerán en la estepa, otros avanzarán entre las ruinas de la cultura Cucuteni Tripilia hacia el oeste, para seguir el corredor del Danubio e internarse en Europa occidental, poco después del 3000 a.C. Como ya hemos visto, aquí va a tener un proceso de mestizaje cultural y genético. Adoptan el vaso campaniforme y el arco como arma principal, y su huella genética va a diferenciarse, reflejando su contacto con las poblaciones locales. También van a tomar palabras de los idiomas neolíticos de la zona, que podremos encontrar fosilizadas en los idiomas indoeuropeos occidentales posteriores. Y es que también de forma progresiva irán apareciendo nuevos idiomas al contacto entre recién llegados y locales. Normalmente se citan solo las lenguas célticas e itálicas como fruto de esta evolución. Pero hay que tener en cuenta que los primeros testimonios escritos que tenemos de estos idiomas datan de en torno al siglo VI a.C. Esto no quiere decir que ambas familias de idiomas no existieran desde mucho antes, y de hecho se estima que las diferentes lenguas de las familias celta e itálica comenzaron a divergir hacia el 1500 a.C., pero aún así esto deja un espacio de más de 1000 años. Esto significa que desde el momento en el que los descendientes de los Yamna entran en Europa occidental, hubo tiempo para que evolucionaran en el continente toda una gama de idiomas que no dejaron rastro, parientes próximos de las lenguas celtas e itálicas, que desaparecerían más tarde al ser reemplazadas por las expansiones de estas dos últimas familias de idiomas. Un ejemplo es el lusitano, una lengua cercana a las célticas que presenta rasgos curiosamente italoides y que probablemente represente una rama hermana a ambas familias. Profundizaremos en este tema cuando volvamos a Iberia, porque hay otros idiomas indoeuropeos occidentales, no exactamente celtas ni itálicos, que parecen sobrevivir en la península hasta la llegada de Roma. Pero, para entender cómo aparecen el resto de lenguas indoeuropeas, aunque sea de forma superficial, tenemos que volver la mirada hacia los grupos que habitaban la zona norte de la estepa. 6. El norte de la estepa, cerámica cordada, germánico y baltoeslavo. Así, por su parte, también desde el 3000 a.C., los grupos del norte de la estepa van a avanzar sobre la Europa báltica. Y de sus interacciones con la población local, de grupos como los que elaboraban la cerámica globular, surge el horizonte de la cerámica cordada, donde a medio plazo acabará imponiéndose el linaje masculino R1A, que aún hoy en día es dominante en toda Europa oriental. Con el paso de los milenios, aquí van a formarse dos ramas diferenciadas de la familia indoeuropea, las lenguas baltoeslavas en la zona oriental y las lenguas germánicas al oeste, bajo la fuerte influencia de los grupos indoeuropeos occidentales que acabamos de ver. Ambas familias tienen en común vocabulario de un sustrato no indoeuropeo, tomado de los pueblos neolíticos de la zona, incluyendo palabras para ciertos tipos de peces, aves y plantas sobre todo. Pero todo esto sería más tarde y llevaría siglos, si no milenios. Aquí vamos a encontrar el mismo fenómeno que ya vimos en la rama occidental. Los primeros textos escritos de estas familias aparecen entre el siglo VI y el siglo XIII después de Cristo, aunque se estima que debieron empezar a diversificarse en algún momento posterior al primer milenio antes de Cristo. Así pues, hay un periodo de formación que dura milenios, del que solo conocemos las lenguas que sobrevivieron para llegar a época histórica. Y ahora mismo nos interesa una época anterior, porque desde el 2200 a.C. aproximadamente podemos detectar, gracias a la arqueogenética, un nuevo movimiento de población. Gentes asociadas al horizonte de la cerámica cordada, con una huella genética en la que podemos detectar a los nativos de la Europa báltica, van a volver sobre sus pasos, dirigiéndose hacia la estepa y hacia el interior de Asia, donde van a toparse
con los descendientes de aquella parte de los Yamna que nunca se había movido de allí. 7. Retorno a la estepa. Griego, armenio e indoiranio. Así, desde el 2500 a.C., nuevos cambios van a ir llegando a la estepa. En el sur, el horizonte cultural yamna va a ir evolucionando, fragmentándose en varias culturas emparentadas. Las más relevantes para nosotros son la cultura de las catacumbas al oeste y Poltavka al este. Al norte, culturas asociadas al horizonte de la cerámica cordada comienzan a aparecer cada vez más cerca de la estepa. Primero Fatianovo-Balanovo y después Abashevo. Este proceso culmina hacia el 2200 a.C. con la aparición de la cultura sintashta. La genética y la arqueología nos ayudan a identificarlos como grupos de pastores que están volviendo a la estepa desde el área de la cerámica cordada. El clima de esta parte del mundo estaba pasando por una fase seca y árida, lo que empujó a estas gentes a asentarse en las zonas húmedas a lo largo de los ríos Tobol y Ural. Y aunque la ganadería sigue siendo vital para ellos, y el caballo un elemento cada vez más importante de su cultura, los sintashta abandonan el nomadismo. Aquí van a construir asentamientos circulares que son interpretados como la evolución lógica de los círculos de carromatos con los que protegían al ganado en épocas anteriores. Parece que un factor decisivo en este proceso fue la necesidad de controlar el comercio del cobre que extraían de minas locales. Uno de los rasgos más relevantes de esta cultura es su ritual funerario. Y es que, ya desde los años 70, arqueólogos rusos como Elena Kuzmina o Grigori Bongar-Levin se habían dado cuenta de que los enterramientos que encontramos en la cultura de Sintashta y después en la de Andronovo coincidían en lo esencial con los ritos que se podían encontrar en los textos fundacionales de las culturas irania e india. Hablo de obras seminales como el Avestán, el Atharvaveda o el Rigveda. Estas coincidencias llevaron a teorizar que los sintashta representaban los hablantes originarios de la rama indoirania, antes de que ésta se separara en iranios e indoarios. La clave de su extraordinaria influencia posterior estaría en su descubrimiento más importante. Y es que los diferentes grupos de sintashta eran extraordinariamente belicosos, compitiendo entre sí por los escasos recursos, y esto parece llevar al desarrollo del carro de guerra y poco después de la rueda de radios. El resultado fue un vehículo muy maniobrable, ligero, cuyo uso en batalla resultaba devastador. Por supuesto, para tirar de estos carros eran necesarios animales fuertes, susceptibles de ser entrenados y de obedecer en el estruendo de la batalla. Si bien encontramos evidencias de jinetes desde el límite entre las culturas de Srennistok y Yamna, es ahora cuando el caballo es sometido a una profunda selección que deja una huella genética reconocible. Ya no va a ser solo parte del ganado o utilizado de forma irregular para el transporte y la carga. Se va a convertir en un potenciador imprescindible de su capacidad militar. Estas nuevas bestias resultaban tan eficaces que son el único linaje de caballo doméstico que sobrevive hoy en día. Esta combinación de mejores caballos y carros más ligeros crearon una ventaja abrumadora. Así, el carro se va a convertir en un elemento de prestigio notable, de profunda importancia cultural. Esto ha permitido que varios testimonios de estos primeros carros de guerra hayan llegado hasta nosotros, conservados parcialmente en ajuares funerarios o grabados en petroglifos. Así equipada, pronto la cultura sintashta va a empezar a expandirse hacia el sur, lanzándose sobre los territorios de los descendientes de los Yamna, volviendo a adoptar un modo de vida más móvil. Así van a aparecer las culturas de Srubna y Andronovo. Este parece ser el momento en el que se separan las ramas irania, indoaria, griega y armenia de la familia, aunque la relación de estas lenguas entre sí y con las culturas que estamos viendo está lejos de ser clara. Es probable que nunca consigamos establecer una equivalencia exacta, porque en este momento de la estepa el movimiento continuo de población está creando un continuo de gentes emparentadas, dialectos interrelacionados y elementos culturales comunes. Por ejemplo, todas estas culturas van a acabar adoptando el carro de guerra. Así que quizá sea poco realista tratar de resumir esto en un árbol cerrado y pretender que corresponda exactamente con la realidad.
En cualquier caso, los últimos análisis genéticos parecen establecer una relación clara entre los descendientes de los Yamna en el sur de la estepa, más asociados al área cultural de las catacumbas, con los posteriores griegos y armenios. Esto confirma las propuestas de algunos arqueólogos, como la ya citada Elena Kuzmina, que habían señalado las conexiones entre las culturas tardías del sur de la estepa y los restos que nos han dejado los griegos micénicos, antecesores de los griegos clásicos. Rasgos como el uso de carros, por supuesto, pero también el uso de máscaras funerarias, el parecido extraordinario de las piezas utilizadas en el bocado de los caballos o ciertas semejanzas en los monumentos funerarios. Así, es posible dibujar un escenario tentativo en el que la irrupción de grupos sintasta, descendientes de la cerámica cordada desde el norte, asimiló a parte de los habitantes de la estepa que asociamos a las culturas de Poltavka y de las catacumbas, pero empujó a otros hacia la periferia. Al llegar al Cáucaso, estos recién llegados se mezclarán con los nativos de la zona para crear la rama armenia, y al avanzar hacia el oeste, su interacción con los pueblos del Egeo y otros grupos indoeuropeos ya presentes en el área acabarían creando la rama griega. Esto explicaría los diferentes sustratos que encontramos en el griego antiguo, uno claramente indoeuropeo y probablemente anatolio, y al menos otro de origen probablemente neolítico y local. Las primeras grandes obras literarias griegas, como la Ilíada o la Odisea, que guardan la tradición oral de época micénica, muestran de hecho el eco de comportamientos y valores que inevitablemente cobran sentido cuando conocemos la influencia de la estepa en esta cultura. Los liderazgos de grandes guerreros, sostenidos por la redistribución de los botines de guerra y basados en el prestigio personal, el valor que se le da al saqueo y a la rapiña como fuentes de este prestigio, de riqueza y de renombre, de fama y de gloria. Los sacrificios cuidadosamente reglados de animales, los grandes festines posteriores que apuntalaban al orden social. Todo esto está más cercano al modo de vida que podemos reconstruir para los guerreros de la estepa que para una cultura urbanizada. De hecho, da la sensación de que los griegos clásicos, que ponen estas tradiciones por escrito, no entienden ya muchas de ellas. Por ejemplo, en un pasaje de la Ilíada se nos describe el encuentro en el campo de batalla entre dos guerreros en bandos opuestos, Diomedes y Glauco. Ambos reconocen que están unidos por una relación de hospitalidad entablada por sus abuelos, y deciden honrar este antiguo lazo de lealtad intercambiando regalos y evitando luchar, al menos ese día. El regalo que Glauco entrega es de mucho más valor que el recibido, lo que en la estepa habría sido una clara muestra de superioridad jerárquica, aceptada tácitamente por Diomedes. El objetivo aquí no es la ganancia, sino el establecimiento de una relación específica. Pero este significado ya se ha perdido para los griegos clásicos, y esta conducta se explica en el poema épico sencillamente porque Zeus ha vuelto loco a Glauco. El tema de la poesía homérica y hasta qué punto guarda recuerdo de época micénica es absolutamente fascinante. Desgraciadamente, ahora mismo no tenemos tiempo de tratarlo, quizá algún día. Volviendo a la estepa, las culturas descendientes de Sintashta van a ocupar un área enorme. Srubna se extiende prácticamente desde los Cárpatos hasta los Urales, y los yacimientos asociados a Andronovo aparecen en la práctica totalidad de las estepas del centro de Asia. Ambas tienen características básicas en común: la importancia de los carros de guerra, la práctica limitada de la agricultura, los asentamientos de tamaño pequeño o medio, y sobre todo, en el caso de Andronovo, la importancia de la metalurgia. Parece ser precisamente el comercio del cobre el que lleve a grupos relacionados con Sintashta primero y Andronovo después a establecer relaciones comerciales con sus vecinos del sur, y como había pasado ya en Europa, estas vías comerciales se van a convertir muy pronto en rutas de expansión. 8. La primera expansión hacia el sur, indoarios. La siguiente gran expansión de los pueblos de la estepa les va a llevar hacia el sudeste asiático. Y para poder comprenderla, tenemos que entender a los habitantes de esta zona hacia el 2000 a.C., a unas gentes que de hecho ya conocemos. Son los descendientes de los cazadores-recolectores del Cáucaso que se habían expandido en varias direcciones tras desarrollar la agricultura y la ganadería. Y en esta zona habían estado muy ocupados en los milenios posteriores. Se habían desplazado por toda la extensa meseta irania, mezclándose con los locales y plantando semillas de las que florecerán civilizaciones deslumbrantes. Elam, la civilización del Indo, la civilización del Oxus,
Esta última es la que nos interesa ahora. Se había desarrollado aquí, en las orillas del río que hoy lleva el nombre de Amu Daria, pero que fue conocido como el Oxus en tiempos antiguos. Toda esta zona arqueológica es conocida también como Complejo Arqueológico Bactria Margiana, abreviado BEMAC. Y hacia el 2200 a.C. se estima que sus mayores ciudades, lugares como Gonur Tepe o Altin Tepe, llegaron a alcanzar los 20.000 habitantes. Su investigación fue llevada a cabo principalmente por arqueólogos soviéticos en los 70 y es por ello mucho menos conocida en Occidente de lo que debería, teniendo en cuenta su importancia. Porque eran una civilización urbana sofisticada que conocía el torno de alfarero y elevaba construcciones hechas de ladrillos de adobe. Se han localizado grandes templos en los que parecían adorar al fuego y creemos que consumían de forma ritual una bebida alucinógena a base de cedra. Naturalmente, comerciaban con las culturas colindantes, perteneciendo a la misma red de intercambio que civilizaciones como las ya citadas de Elam y el Indo, pero también puntos más lejanos de Mesopotamia como Akkad o Mari. Específicamente, obtenían cobre de las estepas del norte, abriendo rutas comerciales hacia el territorio de Sintashta Andronovo, y desde el 2000 a.C. empezamos a apreciar cambios en su cultura. El ritual de enterramiento cambia, apareciendo rasgos propios de la cultura de Andronovo, como el sacrificio ritual de caballos. Restos de cerámica con el estilo propio de esta cultura aparecen también en diversos yacimientos, como el del gran templo de Zarkután. Los genetistas, por su parte, han confirmado la aparición de una nueva huella genética, que prueba la llegada de nueva población desde la estepa. Todo esto ha sido interpretado como pruebas de una fusión progresiva entre ambas culturas, la de los nómadas del norte y la de los agricultores del sur. Se habla de una fusión pacífica, pero quizá estaría mejor hablar de una asimilación no abiertamente violenta, dirigida bajo la primacía de los conductores de carros de la estepa, precisamente por la ventaja que les proporcionaba este adelanto. De hecho, hay expertos que creen ver un sustrato posiblemente asociado a esta civilización en las lenguas indoarias e iranias, palabras referidas, entre otras cosas, a conceptos religiosos y elementos arquitectónicos. Posteriormente, vamos a ver cómo esta nueva cultura compuesta comienza a irradiar hacia el sur. Específicamente, aparece de forma intrusiva en el Valle del Indo. Aquí se había desarrollado una civilización aún más avanzada que la del Oxus, con enormes ciudades como Mohenjo-Daro o Harappa, que pudieron llegar en su apogeo a los 60.000 habitantes. La genética caracteriza a estas gentes como fruto del encuentro entre los agricultores que venían de los Zagros con grupos que llegaban desde el subcontinente indio. La planificación en el trazado de estas urbes, dotadas de saneamiento, la espectacularidad de sus construcciones, la sofisticación de sus estatuillas y el hecho de que hubieran desarrollado un alfabeto, nos permite intuir el esplendor de una civilización que solo se puede comparar en esta época con lo que encontramos en Egipto o Mesopotamia. Y sin embargo, desde el 1900 a.C., estas ciudades comienzan a ser abandonadas, con restos de cerámicas asociadas a la cultura de Andronovo apareciendo entre las ruinas. Y aquí nos pasa un poco lo mismo de siempre. En el siglo XIX se hablaba de una invasión violenta, de grupos de jinetes arios, etcétera, etcétera. Una guerra que parecía estar descrita en los textos védicos. Hoy parece que el escenario fue más complejo. El evento de aridificación que tanto citamos, que tuvo su punto álgido en el 2200 a.C., habría generado una sequía brutal que convirtió estas grandes ciudades en insostenibles. Esta civilización parece desintegrarse en culturas más pequeñas y moverse hacia el este, y en algún momento sus supervivientes debieron ser asimilados por los descendientes de la fusión de las culturas de Andronovo y BEMAC, que seguían moviéndose hacia el sur y hacia el este. El resultado final sería, una vez más, un nuevo proceso de endogénesis, del que nacería esta vez la ancestral cultura védica, una de las fuentes principales del hinduismo. Uno de sus rasgos de identidad clave son los textos védicos, que comienzan a ser escritos hacia el 1500 a.C. como muy pronto, y que hemos estado utilizando para tratar de reconstruir la cultura de los indoarios primigenios. En buena lógica, la lengua sánscrita arcaica de los Vedas contiene palabras que no se pueden explicar desde una etimología indoeuropea y que algunos expertos atribuyen al sustrato de la lengua propia de la cultura del Indo. Palabras para referirse a la flora y la fauna local y a expresiones artísticas como la música y la danza.
De hecho, da la sensación de que lo que le otorga a la rama indoaria su carácter tan único, esa filosofía y esa forma de ver el mundo tan particulares, es precisamente la combinación de rasgos indoeuropeos con ideas y conceptos tomados de las culturas agrarias milenarias que levantaron Mohenjo-Daro y Harappa. Este es otro tema absolutamente fascinante que tampoco tenemos tiempo de tratar en profundidad. Porque ahora tenemos que volver al norte, a la estepa, para ver la expansión del grupo gemelo de los indoarios, los iranios. 9. Auge y final de los indoeuropeos en la estepa, los pueblos iranios. La arqueología y la genética nos sugieren que la expansión hacia el sur que acabamos de ver estuvo protagonizada por grupos pequeños, por una élite de conductores de carros. Su ausencia no afectó al dominio que ejercían las culturas de la estepa sobre este inmenso territorio. De hecho, Srumna y Andronovo están en pleno apogeo entre el 1900 y el 1400 a.C., impulsadas por un clima más cálido y húmedo. Numerosos asentamientos que podemos identificar como pertenecientes a estas culturas van a aparecer en toda la estepa euroasiática, más de 2000 tan solo en el curso medio del Volga. Por supuesto, hay diferentes corrientes culturales en una zona tan amplia, y elementos de la cultura de Andronovo en particular comienzan a aparecer en zonas limítrofes, que probablemente estuvieran habitadas por gentes no indoeuropeas. Esto convierte a Andronovo, por cierto, en un complejo cultural particularmente difícil de periodizar y estudiar. Esta era de prosperidad va a finalizar de forma brusca a partir del 1400 a.C. El clima se hace mucho más frío y seco, dificultando la agricultura y enterrando los pastos bajo capas de nieve demasiado profundas incluso para los animales más persistentes. Así, estos grupos van a abandonar sus asentamientos, moviéndose en cada estación para alimentar al ganado. Así, los caballos se convierten en indispensables para la supervivencia y su uso se generaliza. Aparecen las primeras protoyurtas, viviendas ligeras que pueden desmontarse y trasladarse con facilidad. Se va a consagrar así la que será en adelante la forma de vida definitiva de la estepa: el pastoralismo transhumante. No solo es adoptado por las gentes de las fases finales de Srumna y Andronovo, sino también por grupos culturales cercanos a ellos, como por ejemplo los hablantes de las primeras lenguas túrquicas más al este. Los movimientos de estos grupos comienzan a crear una zona de cultura más o menos homogénea, borrando diferencias entre ellos. Si al principio de este proceso debían hablarse diferentes dialectos derivados del indoiranio común de los intasta, en esta época se va destilando una nueva rama, asociada a la homogeneización cultural que vamos a ver en la estepa, la irania. Posteriormente, la continuación de las migraciones va a romper esta familia, favoreciendo la aparición de las diferentes ramas iranias. Ya durante el primer milenio a.C., estos grupos siguen la misma ruta que apenas unos siglos antes habían tomado sus parientes cercanos los indoarios, estableciéndose en la zona de Bactria Mariana primero y llegando después a la gran meseta irania. En algún momento, en torno a esta época de migraciones, debió nacer Zaratustra, o Zoroastro, el gran profeta de la religión que lleva su nombre. Sus palabras fueron recogidas en el Avestán y los Gathas, en una lengua irania arcaica conocida como Avesta, prima cercana del sánscrito de los Vedas. Estas obras son una de las fuentes utilizadas para reconstruir la forma de vida de los primeros iranios, pues recogen siglos de tradición oral. Hacia mediados del primer milenio vamos a encontrar ya, aproximadamente en su lugar, a los principales pueblos iranios, gentes como los cimerios, los escitas, los medos o los persas. El posterior avance de otras gentes, como los eslavos o los turcos, borrarían su huella de la estepa, su hogar original, hasta el punto que hoy en día los asociamos más con la gran meseta que lleva su nombre. 10. Los cabos sueltos, las lenguas paleobalcánicas. Esta es, a grandes rasgos, la hipótesis de la estepa a día de hoy. He tratado de hilarla de la forma más coherente posible, teniendo en cuenta sobre todo los últimos 20 años de investigaciones y los grandes estudios arqueogenéticos. Por supuesto, hay muchos detalles en los que el consenso científico está aún en construcción y no quisiera que pensarais lo contrario. Por ejemplo, el momento específico en el que se empieza a montar a caballo. ¿Fue antes de la aparición de los carros de guerra o fue precisamente la selección de animales capaces de tirar de estos carros la que permitió después la equitación? ¿Montaban ya los yamna a caballo o simplemente los usaban con fines alimenticios, como una parte más de sus rebaños? También hay dudas sobre las rutas específicas de determinadas migraciones,
¿Llegaron las lenguas anatorias a su lugar final por la ruta de los Balcanes o a través del Cáucaso? ¿Llegaron los pueblos iranios a su meseta a través del Cáucaso, desde Asia Central o por ambas vías? Pero el objetivo de este vídeo no es resolver todas las dudas en torno al origen de los indoeuropeos. Si pudiera hacer eso, estaría sentado en una cátedra y no en mi salón. La intención, como os decía, es transmitiros el estado de la cuestión, teniendo en cuenta que hay ciertos puntos nebulosos. Más aún, hay áreas en las que probablemente nunca tengamos claridad absoluta, porque nos falta información, y quizá el mejor ejemplo es el estado de nuestro conocimiento sobre las lenguas paleobalcánicas. Y es que, por su situación geográfica, los Balcanes han sido ruta de paso y contacto de prácticamente todos los subgrupos de indoeuropeos occidentales. Además, los rastros que dejaron las lenguas de esta familia se reducen a un puñado de inscripciones. Y sí, hay un idioma actual, el albanés, descendiente de esta rama, pero su situación, después de milenios de contacto con el griego, el turco, las lenguas eslavas, es muy compleja. No nos ayuda a entender exactamente cuál fue la evolución de esta rama. Así, es muy difícil asignarles un lugar en el árbol de lenguas o asociarles una cultura específica. Y esto está bien, porque nos recuerda que los árboles de lenguas, y hasta cierto punto las culturas arqueológicas, son herramientas que utilizamos para entender y explicar la realidad, y tienen sus límites. ¿Dónde colocamos una lengua que se forma por la interacción de varias ramas de la familia? En mi humilde opinión, cualquier respuesta tendrá más de convención que de realidad. Pero, afortunadamente, como decía el bueno de Smirnov, nosotros no estamos dedicados a los estudios paleobalcánicos. Lo que nos interesa es la prehistoria de Iberia. Y ahora viene la pregunta principal. ¿En qué nos ayuda todo esto a interpretar la prehistoria de Iberia? Conclusión: los indoeuropeos en Iberia. Lo primero que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de indoeuropeos, no hablamos solo de una familia de lenguas. Como hemos visto, lo que conocemos como indoeuropeos se forman bajo una serie de circunstancias específicas que les van a dotar de una cultura en particular, de una mitología, de una visión del mundo propias. Incluso podemos hablar de una huella genética característica, fruto de la fusión de sus dos pueblos originarios. Pero, si este es el punto de partida, también es importante entender que su expansión desde la estepa no va a ser un proceso uniforme. A medida que van avanzando, van a entrar en contacto con sociedades muy distintas, desde las bandas de cazadores-recolectores en Escandinavia hasta las prósperas ciudades de Asia Central, o los supervivientes del colapso de la gran civilización del Indo. Y si bien el resultado de estos encuentros no va a ser uniforme, todos tienen en común el desencadenar nuevos procesos de etnogénesis, esto es, la aparición de nuevas culturas. Culturas que van a combinar diferentes elementos lingüísticos, genéticos e ideológicos. Por ejemplo, la civilización de Mitanni aparece hacia el 1500 a.C., cuando grupos de indoarios se establecen en Oriente Medio, dominando a una población local que hablaba hurrita. Sabemos que sus élites eran indoeuropeas, porque sus reyes llevaban nombres indoarios, y porque en sus tratados invocaban a dioses como Indra o Varuna. Sin embargo, el idioma de esta civilización siguió siendo el hurrita, aunque con influencias indoeuropeas en términos relacionados con la equitación y la guerra. Mitanni nos demuestra que aún en el caso en el que hay dominación cultural y política, la lengua que se impone en la nueva cultura no tiene por qué ser indoeuropea, y esto va a ser especialmente interesante cuando volvamos a la vieja Iberia, porque ahora sabemos que hacia el 2400 a.C., grupos indoeuropeos están entrando en la península ibérica, y aquí se van a encontrar con culturas que, aun compartiendo una base genética y cultural, como hemos visto ya, estaban en este momento en estadios muy diferentes, desde los grupos de pastores de la meseta hasta las verdaderas protociudades del sur, lugares como los Millares o Valencina de la Concepción. Y así, aunque durante los siguientes 500 años la herencia genética de la estepa va a expandirse por toda la península, los resultados de este proceso de mestizaje son desiguales. De hecho, cuando empezamos a tener datos fiables sobre los idiomas hablados en la antigua Iberia, nos encontramos que en el norte de la península se hablan idiomas indoeuropeos, mientras que en todo el sur, la costa mediterránea y en los Pirineos se hablan idiomas no indoeuropeos. Y esto a pesar de que todos estos pueblos presentan una herencia genética de la estepa bastante alta, incluidos los íberos, los vascones y los habitantes de Tarteso. Esta situación nos plantea una serie de preguntas acuciantes.
¿Cómo sucedió esto? ¿En qué culturas del bronce inicial ibéricas se produjo esta fusión para dar estos resultados? Porque hay un número finito de candidatas. Y además, ¿podemos encontrar rasgos culturales indoeuropeos bien en estas culturas o bien en sus idiomas? ¿Es, por ejemplo, la situación de Tarteso parecida a la de Mitanni, con los nombres de sus líderes y ciertas palabras de su idioma siendo indoeuropeas, pero su lenguaje mismo siendo nativo? ¿Qué mecanismos, qué procesos de asimilación pudieron llevar a este resultado? Como veis, todo esto va a suponer un nuevo paradigma para analizar a las culturas de Iberia en el segundo milenio antes de Cristo. Y es por esto por lo que nos hemos tomado el tiempo de conocer en profundidad a los indoeuropeos, saber cuáles son sus características principales. Todo lo que hemos visto hasta ahora no es más que una introducción, una preparación para llevar a cabo este análisis de las culturas de Iberia. El viaje que empezamos en el siguiente vídeo va a ser aún más fascinante. ¿Os lo vais a perder? Por fin he acabado de editar todo esto. Espero que os haya gustado. Sé que a algún punto he simplificado un poco de más, pero bueno, la idea era simplemente que tuvierais una idea general de este tema. Quería daros las gracias por todos los comentarios positivos que tiene el canal. Disculparme por no responderlos más rápido, pero esto me lleva tanto trabajo que no tengo tiempo de hacer otra cosa. Y también agradeceros a los que me echáis la bronca porque meto muchos anglicismos, soy consciente. Es que la gran mayoría de artículos que utilizo están en inglés y luego, claro, pronuncio mal kurganes, digo lenguaje en vez de lengua, pero bueno, estoy intentando mejorarlo. También quería disculparme, hay gente que se me ha molestado, se me ha ofendido, porque no tratara todos los casos en los que la ideología supremacista llevó a masacres en el siglo pasado. Bueno, tampoco era la intención. Mi canal va sobre el pasado, el siglo XX lo trato un poco solo para dar contexto. Lo último que quería decir es que sé que había dicho que iba a tratar la teoría híbrida, pero la teoría de la estepa me ha llevado demasiado tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es que dentro de 2-3 semanas sacaré otro vídeo con contenido bonus, por así decir, que tendrá las otras teorías que yo creo que ya están descartadas, pero bueno, que siguen teniendo investigadores sobre este tema, que son la teoría híbrida, la teoría de la continuidad paleolítica y la teoría del origen en la India. Y con eso ya cerraremos el tema de la estepa y podremos por fin volver a Iberia. Muchas gracias por seguirme y si habéis llegado hasta aquí, por Dios, dadle a suscribirse.